Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí su amigo Raúl Sánchez, trayendo para ustedes un nuevo segmento que se va a llamar Sanidad Urbana, donde trataremos diversos temas, ¿no? El día de hoy vamos a tratar el tema llamado la relación del asma alérgica con plagas comunes. Este tema viene a colación para darnos a entender la importancia que podemos tener nosotros en la sociedad respecto a la salud pública, ¿no? Entonces, este es uno de los temas, pues, que más relevancia tiene, ya que muchas veces hay causas de asma que no se pueden definir a ciencia cierta y tienen mucho que ver a veces con las plagas, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esta pequeña presentación que tenemos para ustedes, esperando que el conocimiento que les podamos compartir pues les quede grabado para que ustedes puedan posteriormente, si tienen a lo mejor un familiar, si a lo mejor sufren ustedes de este tipo de asma alérgica, pues tengan una noción mejor de lo que les está pasando. Recuerden que en Consultoría en Plagas tal vez no somos una fuente de entretenimiento, pero sí de conocimiento. Muchísimas gracias y vamos a iniciar con la presentación. Aquí estamos viendo como introducción que la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI han sido testigos de importantes cambios en la ecología, el clima y el comportamiento humano que favorecen el desarrollo de plagas urbanas. Lo más alarmante es que los planificadores urbanos se enfrentan ahora a la dramática expansión urbana donde los suburbios de nuestras ciudades se están convirtiendo en hábitats naturales de garrapatas, roedores y otras plagas. Además, muchos administradores de ciudades asumen erróneamente que las enfermedades transmitidas por plagas son reliquias que pertenecen al pasado. Como fondo, vemos que los tiempos cambiantes van acompañados de necesidades cambiantes. Desde los tiempos más remotos, las personas han vivido en comunidades utilizando cuevas en tiempos prehistóricos y viviendas construidas para sus necesidades en tiempos más modernos. Estas comunidades se esforzaron para organizar asentamientos seguros basados en principios comúnmente acordados que les permitieran funcionar de manera ordenada. Dado que la salud y el bienestar de los habitantes de una comunidad son vitales para su funcionamiento productivo, se crearon organismos especializados para protegerlos de amenazas externas e internas. En el siglo XIX se reconoció que las principales amenazas a la salud de la comunidad provenían de viviendas precarias, mala gestión de aguas residuales y drenaje, aire viciado en zonas industrializadas, agua potable insalubre y control inadecuado de plagas. Los primeros profesionales de la salud ambiental lucharon para remediar estos defectos e impulsaron la fundación del movimiento de salud ambiental. En el siglo XX, las técnicas de ingeniería y construcción contribuyeron en gran medida a eliminar los problemas de contaminación del aire, alcantarillado, drenaje y mala calidad del agua en ciudades y pueblos. Al mismo tiempo, el desarrollo de pesticidas que beneficiaron la salud pública hizo mucho más fácil el control de plagas en áreas cada vez más urbanizadas. Posteriormente, la nueva ciencia del análisis de peligros o riesgos también filtró una serie de productos ambientalmente inaceptables. Además, tras importantes avances en la investigación médica, los antibióticos ahora pueden controlar la mayoría de enfermedades transmitidas por plagas, mientras que las prácticas sanitarias y los programas de inmunización han reducido aún más los efectos adversos de la infestación. El desarrollo de las ciudades y pueblos cambió dramáticamente
nuestro estilo de vida, especialmente nuestra mayor dependencia del transporte motorizado, y como resultado, ahora nos enfrentamos a problemas causados por la expansión urbana. A medida que las zonas del centro de la ciudad se poblaban, degradaban y en algunos casos se volvían inseguras, la expansión urbana comenzó cuando los residentes más ricos se mudaron a las nuevas áreas suburbanas más verdes, a las que normalmente llegaban importantes redes de transporte como ferrocarriles y carreteras. Estas redes permitieron a las personas más favorecidas en una comunidad vivir en los deseables suburbios frondosos mientras trabajaban en el centro de la ciudad. Este arreglo no solo ha fomentado la expansión urbana, sino que también ha cambiado el equilibrio económico y sanitario de la comunidad. Esta evolución general ha ido acompañada de otros cambios macro que afectan a la comunidad, como la globalización de las economías nacionales, la facilidad con la que las personas se desplazan de un país a otro, y el intercambio internacional de bienes, y más importante, los primeros síntomas del calentamiento global. Aquí podemos ir viendo cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, del lado derecho, cómo se ha ido urbanizando, cómo ha ido cambiando de viviendas precarias a grandes edificios, y podemos ver, ¿no?, lo que ha venido causando este tipo de asentamientos. Por eso aquí pues lo ponemos como una forma de curva de cómo se han ido pues invadiendo espacios verdes y han quedado a la merced de algunos insectos vectores, ¿no? Entonces, por eso es la importancia y la relevancia que tenemos nosotros como controladores de plagas, saber que nuestro trabajo es muy importante. Ok, vamos a empezar con lo que es el asma alérgica. El asma alérgica es una enfermedad urbana importante y una carga sustancial tanto desde el punto de vista de la calidad de vida de quienes la padecen como de la economía de la atención sanitaria. El aumento global de la prevalencia del asma en la última mitad del siglo XX ha afectado desproporcionadamente a las comunidades urbanas en muchos países. El asma es una enfermedad alérgica en más del 50% de los adultos y el 80% de los niños. La evidencia de una relación fuerte entre el asma alérgica y la exposición doméstica a cucarachas, ratones y ácaros de polvo es significativa. Estas plagas son comunes en entornos urbanos, especialmente en comunidades empobrecidas, y desempeñan un papel importante en la patogénesis del asma urbana. Si bien la exposición a los alérgenos es necesaria para desarrollar una respuesta alérgica, los umbrales de exposición necesarios para una respuesta inmune alérgica y para la exacerbación de los síntomas del asma no están claros. Estudios recientes sugieren que las diferencias observadas entre los estudios sobre la cantidad de exposición al alérgeno relacionado con la enfermedad podrían deberse a la influencia de exposiciones concurrentes que alteran la respuesta inmunológica, como productos bacterianos, y de factores genéticos que afectan la susceptibilidad de un individuo a producir anticuerpos de inmunoglobulina E contra un alérgeno. A pesar de las incertidumbres sobre los umbrales cuantitativos, los estudios han demostrado una relación clara entre el aumento de la exposición doméstica a alérgenos de cucarachas, ratones y ácaros de polvo y un mayor riesgo de sensibilización alérgica y asma grave. Dada la relación entre exposición y enfermedad, eliminar estas plagas
y sus alérgenos es una táctica lógica para prevenir enfermedades y reducir los síntomas. Pero los métodos actuales necesitan una mayor eficacia. Los resultados de los estudios sobre cómo evitar los alérgenos sugieren expectativas cautelosas sobre la facilidad con la que se pueden lograr una reducción de alérgenos clínicamente relevante a largo plazo. Además, los profesionales de la salud pública deben ser conscientes de que centrarse en un solo aspecto del control de asma no necesariamente resultará en una mejora en la prevalencia del asma a nivel comunitario. Un enfoque multifacético para controlar el asma alérgica consiste en utilizar medicamentos de control, evitar irritantes como el ozono y la contaminación del aire exterior y evitar alérgenos. Estas intervenciones para el asma, definidas de manera más amplia, que incluyen adaptar las reducciones de alérgenos a la alergia específica de un individuo y brindar educación sobre métodos eficaces para el manejo integrado y sostenido de plagas, pueden ser eficaces para reducir la carga de asma de las comunidades urbanas. Entonces ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Es donde podemos ver aquí pues una variedad que puede presentarse de insectos, también la contaminación tiene mucho que ver, pero nosotros formamos una parte que viene a integrarse a toda esta lucha que se puede llamar dentro de la salud pública. Aquí vamos a ver lo que dice este punto sobre la evaluación de la exposición a alérgenos. Hubo un ejercicio en algunas ciudades de Estados Unidos donde algunos investigadores fueron a hacer algunas evaluaciones en unos domicilios, en unas viviendas, ¿no? En estas evaluaciones hubo algunas discrepancias de la información que los inspectores generaron contra la que la población que residía en esos lugares, por decir, tenía. Por decir, en el porcentaje de residentes que informaron tener problemas con ratones o ratas en los últimos 12 meses, fue de un 40% contra un 9% de lo que pudo detectar el inspector. Otro de los porcentajes que hubo una disparidad fue donde la gente decía que tenía problemas con cucarachas en los últimos 12 meses, diciendo esto un 58% de las personas y un 15% que fue lo que detectó el inspector. Puede haber varias variantes de por qué se genera este tipo de informaciones. Muchas veces las personas a lo mejor, bueno, al menos en Estados Unidos, piensan que a lo mejor van a sacar algo a favor por decir alguna fumigación, por etcétera. Muchos factores pueden haber generado esta variación, esta disparidad en sí de la información, ¿no? Donde por decir la gente decía sí,
hemos tenido problemas, pero supuestamente el inspector que está calificado para hacer este tipo de verificaciones, pues había una diferencia, ¿no? Que decía que el inspector, pues no hay esa gravedad de plagas como me la estará informando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces este tipo de información a nosotros nos ha pasado, por ejemplo acá hablando de México, de que nosotros llegamos a una casa y nos dicen que no hay problema de plagas o que apenas va iniciando el problema de plagas, cuando nosotros pues al tener la capacidad o la experiencia para detectar si ya tiene, por decir, más de un mes la plaga o igualmente más tiempo o menos tiempo, pues igualmente los inspectores han de saber hacer ya su trabajo y pueden detectar si es real o no el problema que le están dando a conocer los habitantes, ¿no? Aquí siguiendo con el tema de la evaluación, hay otro ejemplo sobre una encuesta nacional de Estados Unidos que hizo sobre plomo y alérgenos en vivienda, que incluía información de edificios en 75 ubicaciones. Encontró que el nivel de alérgenos de ratón fue mayor en edificios de gran altura que en apartamentos de poca altura. Este hallazgo no es directamente aplicable en todas las ciudades, ¿no? Por ejemplo en Nueva York, donde la mayoría de las viviendas en vecindarios de bajos ingresos tienen más de 5 pisos. De hecho, los edificios de apartamentos más pequeños o que son de menos altura tenían más probabilidades de tener altos niveles de alérgenos de ratón en la cocina y el polvo de la cama que los edificios de gran altura. Entonces, aquí resaltó la importancia de considerar los factores geográficos que influyen en los niveles de alérgenos dentro del hogar. Sin embargo, algunos predictores, como los informes de residentes sobre ratones o cucarachas, se asocian consistentemente con niveles altos de sus respectivos alérgenos. El uso del cuestionario estandarizado como el empleado por el Gran Análisis y Revisión del Proyecto Europeo de Vivienda y Estado de Salud puede permitir el estudio de poblaciones más grandes y comparaciones entre sitios de estudio cuando no es factible realizar mediciones de alérgenos, pero se debe tener cuidado en la interpretación por las razones señaladas en esta sección, ¿no? que estamos comentando de la información que dan a veces errónea las personas y lo que pueden detectar los que hacen estas evaluaciones, ¿no? En otro recuento de plagas, antes de que se desarrollaran los inmunoensayos, la exposición a los ácaros de polvo era evaluada por acarólogos capacitados que identificaban y contaban los ácaros de polvo en el polvo doméstico. Posteriormente se demostró que los recuentos de ácaros se correlacionan con las concentraciones de alérgenos en el polvo. Otras investigaciones han realizado mediciones de gránulos fecales y encontraron asociaciones significativas con alérgenos de los ácaros de polvo, pero el desarrollo del ensayo de alérgenos ha permitido reducir costos y realizar evaluaciones de exposición efectivas en el tiempo que no dependen de la experiencia de los acarólogos. El principal problema de omitir el paso de identificación es que muchos entornos tienen más de un tipo de ácaro de polvo y el uso de un único inmunoensayo de alérgenos de ácaros de polvo podría impedir encontrar agentes etiológicos significativos de la enfermedad alérgica. Se ha observado una correlación entre las cucarachas y los niveles de alérgenos de cucarachas en los hogares urbanos, y un alérgeno importante de cucaracha, que se llama BLA G2, que viene de la cucaracha alemana, la tela germánica, se correlacionó positivamente con las cucarachas recolectadas en trampas adhesivas en dormitorios y también en cocinas. Un estudio de hogares suburbanos de bajos ingresos encontró que la cantidad de cucarachas recolectadas en trampas adhesivas se correlacionó mejor con los alérgenos en el polvo muestreado 2 meses después de la recolección de trampas, y he de destacar que el alérgeno de las cucarachas todavía era detectable en muestras de polvo de la cocina y de la cama, incluso cuando ya no había cucarachas. Lo que significa que prevalece este tipo de alérgeno aún después de que las cucarachas ya no están en el lugar, ¿no? Que viene siendo muy interesante saber que
que a la gente pues le podemos comentar que tiene que hacer una buena limpieza posterior a que ya haya acabado la infestación que tenía en su hogar. En los ensayos alérgenos se han utilizado anticuerpos IgE séricos de personas alérgicas para identificar las proteínas relevantes, que son las alergénicas, de fuentes de alérgenos. Posteriormente se desarrollaron ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas llamadas ELISA para medir estas proteínas relevantes tanto de cucarachas, ratones, ratas y ácaros de polvo en muestras de polvo y aire. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo muestreo de polvo. En muchos estudios, vamos a pasarnos al muestreo de polvo. En muchos estudios se han utilizado el polvo recogido de suelos y muebles para evaluar la exposición, que normalmente se utiliza una aspiradora modificada con un dispositivo de recolección de polvo montado en una boquilla, y a veces el polvo se tamiza para eliminar partículas grandes que no se transportarían fácilmente por el aire. Entonces el polvo se extrae en una solución tamponada con un detergente y se analiza para detectar alérgenos mediante lo que es la enzima, ¿no? Hay también hay muestreos aéreos, que por decir el polvo en suspensión se puede recoger en filtros, extraerlo y analizarlo en busca de alérgenos también mediante esta enzima, y se han recolectado muestras de altos caudales durante un periodo corto de tiempo y más o menos de una hora, y a caudales bajos durante periodos de tiempo más largos, durante una semana. Entonces los dispositivos portátiles que se llevan muchas veces en el cinturón, los que están especializados para esto, para evaluar mejor la exposición del individuo, una consideración es importante en el muestreo aéreo es causar una perturbación en la habitación donde se toma la muestra, porque los alérgenos de diferentes animales viajan en partículas de diferentes tamaños, lo que afecta la facilidad con la que se convierten en aire y con qué rapidez se asientan, ¿no? Entonces muchas veces cuando damos el portazo se levanta el polvo, eso es indudable. Cuando abrimos la ventana, muchas veces que entra el aire, pues se levanta el polvo también, y algún tipo de perturbación tienen que hacer con aire ellos para poder hacer este muestreo aéreo, ¿no? Ya aquí en esta parte vamos a tocar lo que es las cucarachas y el asma, ¿no? ¿Cuál es la sensibilización alérgica a los alérgenos de la cucaracha? En las décadas de los 60 y 70, los investigadores descubrieron que la sensibilidad a las cucarachas era común entre poblaciones atópicas, y específicamente la sensibilidad a los extractos crudos de alérgenos de cucarachas entre personas alérgenas osciló entre el 20% en Boston y el 53% en Chicago. No todos los extractos de alérgenos de cucarachas son iguales, y esto explica en parte la variación en la prevalencia de alergias a la cucaracha en los estudios anteriores. Los extractos de todo el cuerpo de la cucaracha alemana se correlacionan bien con extractos fecales, ¿okay? Que hay una relación del 0.88%, estamos hablando en las partículas, y se han identificado antígenos específicos de cucaracha que provocan una respuesta IgE en la mayoría de las personas alérgicas a las cucarachas. Se encontraron que el doble de asmáticos alérgicos a las cucarachas tenían anticuerpos IgE contra la BLA-G2, que es el alérgeno que encontramos en las cucarachas alemanas, en comparación con aquellos de la BLA-G1, que es un alérgeno que se encuentra en varios tipos diferentes de cucarachas. Además, se estima que entre el 60% y el 70% de las personas sensibles a las cucarachas tienen anticuerpos IgE contra alérgenos BLA-G4 y BLA-G5. ¿Okay? Entonces, la sensibilización a las cucarachas y asma, en muchas zonas del mundo, la sensibilización a los alérgenos de la cucaracha se ha asociado con asma. En las ciudades del interior de los Estados Unidos, más niños asmáticos con cucarachas reportadas o observadas en su hogar estaban sensibilizados a los alérgenos de las cucarachas que aquellos sin exposición a las cucarachas, un 75% contra un 53%. Un estudio sobre pacientes atópicos urbanos, suburbanos y rurales encontró una mayor prevalencia de sensibilidad a las cucarachas entre los pacientes con un diagnóstico primario del asma, que fue de un 49%
30.6%, que entre aquellos con un diagnóstico primario de rinitis alérgica, que fue un 30.3%. Tampoco en un estudio se observó diferencias entre la prevalencia de sensibilidad a los alérgenos de las cucarachas en ambientes urbanos y rurales, y este hallazgo contrasta con estudios previos en Polonia y Estados Unidos que informaron un alto grado de sensibilización a los alérgenos de cucarachas entre asmáticos que viven en zonas urbanas. Sin embargo, la sensibilidad a los alérgenos de cucarachas parece ser importante en la patogénesis del asma en zonas con cucarachas. Entonces, el asma y la exposición de personas sensibilizadas a las cucarachas viene a dar que la exposición a alérgenos de cucarachas en los primeros años de vida se ha asociado con sibilancias asmáticas recurrentes en niños con antecedentes familiares de atopía, y esto también se observa en el primer año de vida, cuando la IgE específica de la alergia a los alérgenos inhalados normalmente no puede detectarse, lo que sugiere un papel potencial para un mecanismo no alérgico de inflamación de las vías respiratorias debido a la exposición a los alérgenos de las cucarachas. También se ha demostrado que la combinación de exposición y sensibilización a los alérgenos de las cucarachas aumenta las tasas de hospitalización, días de escuela perdidos y días con sibilancias entre los niños asmáticos. Además, evidencia reciente sugiere que la combinación de exposición y sensibilización a los alérgenos de las cucarachas es un factor de riesgo más fuerte para la morbilidad por asma en las ciudades del interior de los Estados Unidos que la exposición y sensibilización a los alérgenos producidos por los ácaros de polvo, los gatos y los perros. Entonces, ¿qué significa? Nosotros podemos ver aquí porque estamos viendo estudios de Estados Unidos, porque pues ya están hechos, ¿no? O sea, ya están publicados, ya están analizados. Por eso es que nos vamos para allá para ver o sea, por eso nos vamos a los estudios que ya tienen, para nosotros darnos, por decir, darnos un contexto de lo que puede estar pasando acá en México, pero saber por qué hay este problema también, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de lo que es los roedores y el asma, ¿no? Este es una correlación también muy importante que se ha generado, hablando de la mayor parte de lo que se sabe sobre las reacciones alérgicas a ratones y ratas que provienen de estudios ocupacionales. Los síntomas de alergias, incluyendo rinitis, conjuntivitis y asma, han sido reportados mayormente por trabajadores que están en laboratorios con animales, ¿no? Entonces, en particular, aquellos que trabajan con ratas y ratones, por decir, en la década de 1970, investigadores británicos informaron que 5 personas que trabajaron con animales de laboratorio desarrollaron asma entre 2 semanas y 2 años después de comenzar a trabajar con ratones y ratas. Esto viene a colación porque los 5 trabajadores que experimentaron síntomas de asma después de solo unos minutos de exposición a los animales, estos estudios estuvieron entre los primeros en demostrar que las proteínas de la orina de rata y ratón provocaron pruebas cutáneas positivas más fuertes y hiperreactividad bronquial. En un estudio en varios sitios de 650 personas que trabajan en laboratorios con animales en los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, los investigadores encontraron que el 9.7% de los trabajadores estaban sensibilizados a los alérgenos urinarios de rata. Entonces, lo que trae aquí el factor alérgico es la orina de rata, lo que nos da a nosotros más información de saber qué puede estar pasando en un lugar que esté infestado con ratas o ratones. Si una persona o un niño tiene reacciones asmáticas o de alergia, puede ser porque está causando reacción la orina de rata en ellos, ¿no? Recientemente los investigadores se dieron cuenta de que los alérgenos de ratones y ratas también podrían contribuir al desarrollo o exacerbación o ambos de asma alérgica infantil. Investigadores polacos encontraron que el 61% de los niños del centro de la ciudad expuestos a niveles detectables de alérgenos de ratón eran positivos en la prueba cutánea a estos alérgenos.
mientras que solo el 14% de los niños con niveles por debajo del límite de detección fueron sensibilizados a ratones. En 2000, un estudio de 499 niños con asma en los Estados Unidos encontraron que el 18% eran alérgicos al alérgeno de ratón, y que aquellos con exposición al mus M1, que es un factor como igual que lo de la G1, de un alérgeno que se origina en la orina del ratón, que 1.6 microgramos en gramos de polvo de la cocina tenían más probabilidades de sensibilizar el alérgeno de ratón que aquellos con un nivel más bajo de exposición. Entre la misma cohorte de niños, también la cohorte viene siendo algo así como un conjunto. También prevaleció a la alergia a las ratas con 21%, y aquellos con sensibilización y exposición a alérgenos de ratas experimentaron más vistas médicas no programadas y hospitalizaciones, así como días con actividad disminuida debido al asma. Mientras que en los términos urbanos y suburbanos son algunos subjetivos, es interesante informar que los alérgenos de ratón medidos en hogares suburbanos en los Estados Unidos también se han asociado con sensibilización a alérgenos de ratón, según lo juzgado mediante una prueba cutánea, y específicamente los aumentos cuartiles en el polvo de cama por el mus M1. La mediana es de 0.76 microgramos sobre gramos, donde podemos ver que un intercuartil de rango de 0.16 a 3.20 microgramos entre un gramo. Se asociaron, bueno, estamos hablando de polvo, para que no se vayan a confundir, se asociaron con una mayor probabilidad de tener una prueba cutánea positiva, y este hallazgo sugiere que incluso niveles bajos de alérgeno de ratón pueden suponer un riesgo de desarrollar sensibilización alérgica. Y además, investigadores polacos encontraron que los hijos de trabajadores en laboratorios de animales también eran alérgicos a ratones y ratas, lo que sugiere que la transferencia pasiva de alérgenos de roedores de trabajo al hogar podría ser una vía de exposición biológicamente relevante, ¿no? Es interesante todo esto de por qué se provocan las asmas alérgicas, desde dónde pueden generarse, desde dónde pueden venir, ¿no? Es un problema de salud público muy, muy importante. Aquí vamos a ver lo de la exposición, donde dice las características del tamaño de los alérgenos de ratas y ratones transportados por el aire. Los estudios ocupacionales son la fuente de la mayor parte de la caracterización del tamaño de las partículas que contienen alérgenos de roedores. Investigadores holandeses realizaron muestreos en el aire ambiente y personal en 7 instalaciones de animales del laboratorio, y encontraron que los alérgenos de rata y ratones estaban contenidos principalmente en partículas mayores de 5.8 micromilímetros de diámetro aerodinámico. Y en un estudio francés de 12 criaderos de ratas, las diferentes tareas dieron lugar a diferentes niveles de exposición a alérgenos. ¿Qué significa esto? Que el alérgeno rata N1 es un alérgeno que, al cambiar las jaulas y alimentar a las ratas, se pudieron asociar a un nivel de 91.1 nanogramos de este alérgeno por metro cúbico en el aire, a comparación de un nivel de 0.4 nanogramos también por metro cúbico en tareas de oficina. Significa que en las oficinas no había tanto, sí había, pero no había tanta carga como la había en los lugares donde estaban las jaulas, ¿no? Donde los alimentaban, etcétera. Que pues es obvio, ¿no? Que debe de estar más concentrado, pero ¿cómo? Tiene que haber visto cómo llegaron también hasta las oficinas. Pues lógico que por el aire, entonces tendrían que haber ellos hecho algún tipo de prevención para que no se estuvieran volatizando tanto, ¿no? Tendrían que haber hecho una extracción y otra que pues no hubiera la corriente del aire que está llevando hasta las oficinas, ¿no? Entonces los investigadores, tanto holandeses como franceses, encontraron que cuanto mayor era el número de animales en una habitación, mayor era el nivel de alérgeno. Entonces, en Estados Unidos, 13 habitaciones de una importante instalación de manipulación de animales se tomaron muestras para detectar alérgenos de ratón,
transportados por el aire y las partículas se fraccionaron por el tamaño. Entre las habitaciones sin ratones, la mayor parte del alérgeno Mus-M1 estaba contenido en partículas de 0.4 a 10 micromilímetros de diámetro. Sin embargo, la mayor parte del Mus-M1 en habitaciones con alta densidad de ratones se encontró partículas de más de 10 micromilímetros de diámetro aerodinámico. Se ha descubierto que los niveles de alérgeno de ratón son consistentemente más altos en el polvo de la cocina que en el polvo de la cama. El nivel de alérgeno de ratón en el aire de los hogares donde residen niños suelen ser inferiores a los entornos ocupacionales. Sin embargo, los niveles pueden ser relativamente altos, mientras que un estudio observó que los niveles de alérgenos de ratón eran más bajos entre dueños de gatos. Todos los estudios encontraron asociaciones entre los problemas reportados por los residentes con roedores y mayores niveles de alérgenos de ratón. A diferencia de los alérgenos de ratón, los alérgenos de rata en el polvo doméstico no se ha asociado positivamente con la sensibilización. La razón de esta disparidad podría ser que una exposición significativa a alérgenos de rata también pudiera ocurrir fuera del hogar, como en el metro, escuelas, restaurantes, y que la medición casera de este alérgeno podría no ser representativa de una exposición total, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algo que pues también sabemos que es causante del asma, los ácaros de polvo. La evidencia de un papel causal de exposición de alérgenos es la patogénesis del asma perenne, ha sido mejor establecida para los alérgenos de los ácaros de polvo que para cualquier otro alérgeno inhalado. En comunicación donde las exposiciones a los ácaros de polvo es frecuente, los alérgenos de los ácaros de polvo suelen estar entre los alérgenos más comunes a los que están sensibilizados los individuos atópicos. Un estudio de cohorte de nacimiento, o sea, de un conjunto de recién nacidos realizados por Sparik y sus colegas en 1990, encontró que los niños expuestos a altos niveles de alérgenos de ácaros de polvo en sus hogares en el primer año de vida tenían más probabilidades de desarrollar sensibilización a los alérgenos de los ácaros de polvo, y que aquellos expuestos a los niveles más altos eran los más propensos a desarrollar asma. Esto estableció una relación tos y respuesta entre la exposición a los alérgenos de ácaro de polvo y sensibilización. Esta relación también se observó en el estudio alemán, que se ha observado que la sensibilización a los ácaros de polvo está fuertemente asociada con asma, y en muchas áreas del mundo, incluyendo Australia, el Reino Unido, el Atlántico Medio y sur de los Estados Unidos, y especialmente en Nueva Zelanda, que informa algunas de las concentraciones de alérgeno de ácaros de polvo residencial más altas del mundo. La sensibilización de los ácaros de almacenamiento de los géneros que vemos aquí, como Thyrophagus, Glyciphagus, Lepidoglyphus y Blomia, se ha asociado con enfermedades alérgicas. Más evidencia de la casualidad de la exposición a los alérgenos de los ácaros de polvo que exacerban el asma llega de estudios que han demostrado una mejora exitosa en los síntomas de los pacientes con asma cuando se redujo la exposición a los alérgenos de ácaros de polvo. Los factores más asociados con la exposición a los alérgenos de ácaros de polvo son que los ácaros de polvo se encuentran en la ropa de cama, almohadas, colchones, alfombras y muebles tapizados en los hogares, donde se alimentan de escamas de la piel humana, agua del aire, y por lo tanto requieren una humedad relativa superior al 50% para sobrevivir. Este punto es importante, porque si nosotros tenemos un medidor de humedad, yo tengo un medidor de humedad, cuando voy a un domicilio donde puede darse que hay estos problemas, si nosotros le decimos al cliente que si tiene una humedad superior al 50%, si tiene problemas o tiene problemas respiratorios, pueden contribuir a que sean por los ácaros. Y si nosotros le comentamos al cliente que si tiene una humedad menor al 50%, esto puede hacer que
los ácaros disminuyan y puedan hasta desaparecer, porque de eso prácticamente viven, ¿no? También esto restringe que los ambientes habitables por los ácaros, y es un importante factor de control en la distribución geográfica de los ácaros de polvo. Reducir la humedad del aire interior se ha utilizado recientemente con cierto éxito como estrategia de erradicación de ácaros, y en las principales ciudades del noreste de Estados Unidos los edificios multifamiliares a menudo se sobrecalientan durante el invierno, lo que lleva a la baja humedad del aire en el interior e impide la proliferación de ácaros de polvo. Los géneros de ácaros varían geográficamente, siendo los dermatofagoides más comunes en climas templados y blómeas se encuentran solo en climas tropicales. Es importante y es muy importante saberlo y conocer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora sí, ya para finalizar, la recomendación de salud pública que se puede hacer es que el asma y otras enfermedades alérgicas suelen tratarse con medicamentos para controlar los síntomas actuales, eso es indudable. Para la reducción de los síntomas clínicos que se pueden lograr con éxito por algunas inmunoterapias que pueden darse al lugar con alérgenos específicos, pero también en un informe de la OMS definió que la prevención con respecto al asma se puede dar en los siguientes términos, como prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Cada una tiene que llevarse a cabo, ¿verdad? Por especialistas que te pueden ayudar a desarrollar anticuerpos IgE, otra es que prevenir el desarrollo de una enfermedad alérgica, el otro es que el tratamiento del asma y enfermedades alérgicas pues tienen que ser llevadas por un especialista en este tipo de casos, y hay unas estrategias de prevención y control que podemos ver también. Aquí hay 4, que una es la reducción de alérgenos adaptada, como comprando fundas antiácaros para los colchones, para las almohadas, reducir la humedad en el hogar. Otra es que tengan una educación sobre métodos eficaces. Muchas veces la Secretaría de Salud pueden llevar a cabo este tipo de concientización a la gente. Otro es el manejo integral de plagas, que es donde entramos nosotros, que pueden implementarse programas por medio de empresas establecidas de control de plagas en el manejo integrado de plagas, que es el MIP, que combinen métodos químicos, biológicos, físicos para controlar las poblaciones de plagas de manera sostenible y reducir la exposición a alérgenos. Aquí miramos un control biológico para las plagas, donde miramos que si hay un gato, se reduce el alérgeno de los ratones. Ahí lo miramos ahorita en la presentación que estamos mirando. Pero podemos decir que si tenemos un manejo integrado de plagas, podemos ayudar a las personas que tienen algún problema de este tipo, ¿no? Y la educación general sobre el asma, pues esto también la Secretaría de Salud, pues ahí se encarga de ese lado, ¿no? Entonces, como conclusión, la prevención y el control de asma, de las enfermedades alérgicas, requiere un enfoque multifacético que incluya medidas de reducción de alérgenos en el hogar, inmunoterapia específica, educación y concientización, política de salud pública y una investigación continua. La implementación de estas estrategias puede ayudar a reducir la carga de estas enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo llevamos una parte importante en el control de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque a nosotros inhibir la proliferación, llámese de cucarachas, de ratones, de ratas, y en su efecto, si ayudamos a las personas con los ácaros de polvo, dando la recomendación de baja la humedad, de que tienes que tener cierto tipo de fundas o de cubrecamas, etcétera, pues ahí también nosotros podemos contribuir, ¿no? Entonces, pues esto prácticamente es el tema. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias por su atención. Estoy haciendo ahorita, pues, este segmento está durando casi 45 minutos. Espero que les haya gustado. Dependiendo de cómo miremos la reacción sobre este video, lo vamos a postear en Facebook, y vamos a subir también en Spotify el audio, pues esperando que les guste, y vamos a ver si seguimos haciendo cada domingo un capítulo de sanidad urbana, como le quisimos poner, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Mi nombre, pues ya se lo saben, es Raúl Sánchez.
Esperemos que les haya gustado el contenido. Algunas cosas son un poquito muy técnicas. Tratamos de simplificar lo más posible el tema, porque pues la realidad es muy amplio, es muy vasto, como cualquier tema que es el control de plagas, ¿no? Entonces, pero esto lo hacemos para que las personas que nos dedicamos al control de plagas, sobre todo de manera profesional, ¿verdad? Sepamos que nuestro trabajo es muy serio, que nuestro trabajo conlleva una responsabilidad muy grande, ya que nosotros también podemos influir en la salud de terceros. Entonces nosotros tenemos que creer que nuestro trabajo es de salud pública, es de salud ambiental. Por eso tenemos que tener la licencia, pero tenemos que tener la capacitación, la certificación, para nosotros poder ayudar a las personas que necesiten en su problema resolver un problema de plaga. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.